gente bonita, gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Jen Flores y algunos me han visto por ahí en Meg Marketing o en Emparejadas, pero después de 2 largos años sin crear contenido para YouTube, aquí estoy de nuevo arrancando con este proyecto. Y es que ha pasado muchas cosas, algunos conocen mi historia, otros no, pero los voy a contextualizar. Llegué hace casi 4 años a Australia, más exactamente en marzo del 2019, junto a mi esposo y a mi hija, que en ese entonces tenía 5 años. Duramos 10 meses en Melbourne, después nos movimos para Adelaide, la ciudad más pequeña, pero que nos favorecía en temas de residencia, y hoy en día podemos decir que valió completamente la pena, porque ya somos residentes australianos. Entonces queremos contarles esa experiencia. Sabemos que hay mucha información, hay mucho por contar, pero básicamente en este video tengo aquí los apuntes porque me han preguntado mucho: Jen, ¿cómo consiguieron esa residencia en Australia? Y voy a arrancar este canal por ahí. ¿Cómo conseguimos la residencia permanente en Australia a través de nuestro emprendimiento? Aunque si ustedes están por acá, ya se dieron cuenta que la historia completa la tienen en el podcast que tengo junto a mi esposo, que se llama Pinche Podcast. Sí, ese es el nombre. Y ahí les contamos todo, desde que llegamos hasta el día de hoy, cómo fue nuestro proceso de lograr esa residencia en familia, de viajar con nuestra hija, de que fue súper un reto. Y cómo fue de principio a fin y qué les podemos aconsejar, porque sabemos que hay mucha información allá afuera donde dicen viajar con hijos es imposible, lograr una residencia por fuera con hijos es imposible. Entonces nada, allá también van a conseguir más información. Yo aquí les voy a contar puntualmente, tengo súper estructurada cómo aplicamos esa residencia en Australia siendo emprendedora. Es que quiero que sepan que contra todo pronóstico, contra toda esperanza, logramos esa residencia a través de nuestro emprendimiento, que es Meg Marketing, a través mío, porque todo apuntaba a mi esposo. Yo soy comunicadora social y periodista de profesión, marketing por experiencia, marketer. Y acá les voy a contar cómo fue ese proceso donde yo no le veía luz, ni forma, ni fondo, pero lo logramos, porque no es que cuando se quiere se puede, sí, ánimo, pero sí hay muchas cosas en las que tenemos que ser diligentes, buscar camino y hacernos camino. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Así más o menos es esta historia de residencia, que ahorita va a sonar muy cortica, pero fue un proceso bastante vivido, sentido, con subidas, con bajadas, logros, frustraciones. Pero aquí está el resultado y quiero sobre todo comunicar pues que sí se puede. Bueno, arranquemos. Sí, llegamos a Australia con visa de estudiantes. Estuvimos haciendo cursos de inglés, primero yo, después mi esposo hizo un curso BED, y después yo estoy terminando actualmente otro curso BED de marketing de 2 años. Ya termino en 4 o 5 meses. Aquí tengo toda la lista del paso a paso de cómo fue. Nosotros desde que llegamos teníamos claro que queríamos la residencia australiana. Entonces, por eso nos movimos tan rápido de Melbourne a Adelaide, porque nuestras carreras, tanto la de mi esposa como la mía, no estaban en la lista de lo que Melbourne quería, de las profesiones. Cada estado, cada región tiene una lista de profesiones. Ese no es mi tema, el migratorio, pero tuve que empaparme un poco para poder resolver mi caso. Entonces, tanto la profesión de mi esposo como la mía estaban en Adelaide, por eso termina nuestro curso de inglés, nos movemos y volvemos a arrancar en Adelaide. ¿Qué pasa? Yo soy comunicadora social y periodista de profesión, pero me desempeñé en el área de marketing. Así que mi perfil no era tan chévere o tan sencillo, pues porque no podía demostrar experiencia como comunicadora social y periodista. Pero mi título tampoco era relevante para marketing, así que me pedían más años de experiencia. ¿Qué pasa? Vuelvo un poquito para atrás. Cada estado
tiene unas listas de profesiones que ellos quieren tener en su ciudad o región o estado. Y esas profesiones tienen ciertos niveles de exigencia. En mi caso, como comunicadora social y periodista, debería demostrar ciertos años de experiencia que yo no tenía. En mi caso, como marketer specialist, que era lo que estaba en la lista, pues mi título no era relevante, mi profesión. Entonces ahí también quedaba como podía que sí, podía que no. ¿Qué hice? Revisar la lista, y es una recomendación que le hago a todo el mundo: revisen la lista. Yo me asesoré obviamente con agentes migratorios y todos me decían: Jen, lo más sencillo para ti es que estudies chef o un oficio como mecánica, carpintería, y aunque es completamente válido, no me gusta y no era lo que yo quería. Hay gente que le gusta la cocina, hay gente que le gusta la carpintería, en mi caso no me gustaba, así que dije no, yo quiero intentarlo con mi profesión. Y bueno, ahí me empeñé y me quedé. Entonces, paso siguiente fue revisar la lista. Yo directamente empezar a mirar, ok, está esto, no me sirve, hasta que encontré copywriting. Para quienes no saben, copywriting es la rama del marketing que se encarga de los textos publicitarios, de la redacción de textos publicitarios. Y en ese caso, para mi validación de copywriting y aplicación a través de copywriting, mi carrera como comunicadora social y periodista sí era relevante. Entonces empecé a leer los requisitos. Yo tenía 3 años y medio de experiencia en Colombia, más mi carrera. Entonces todo como que ahí sí funcionaba. Obviamente antes de tomar alguna decisión, lo primero que hice fue consultar con agentes migratorios y decirles: oiga, ¿está esto en la lista? ¿Puedo o no puedo? No estaba en la lista prioritaria, pero estaba en la lista finalmente, y Adelaide está teniendo en cuenta esas otras listas, así no sean prioritarias. Así que nada, básicamente después de que uno de los agentes migratorios me dice: sí, es completamente posible, porque varios me dijeron no, pero ni lo volteaban a ver, y yo me quedé como con esa duda, con esa espinita, y yo leía. Obviamente me desanimé varias veces, pero volví a intentarlo, hasta que un agente migratorio por fin lo miró y me dijo: sí se puede. Era todo lo que necesitaba. Acto seguido me ocupé en la validación. Listo, eso fue lo primero que hice, en la validación de mi título acá en Australia. Mi ente, para las diferentes carreras hay diferentes entes validadores. Digamos, para ingenieros está Ingenieros Australia. En mi caso, como mi carrera está dentro de una entidad que se llama BECASES, ¿listo? Entonces, lo primero que hice fue leer qué me pedía BECASES. Entonces, en mi caso, hice la validación con BECASES, hice todo el proceso, demostré mi experiencia en Colombia. Yo prometo hacerles un video como tal, solo de cómo fue el proceso de validación. En este momento quiero resumirles cómo fue el tema de la residencia. Hago mi proceso de validación, yo directamente lo presento, y a los 3-4 meses recibo la respuesta positiva. Una vez recibo la respuesta positiva, digo: ok, ya tengo una validación, que era lo que me preocupaba, poder tener una carrera que yo dijera: por aquí puedo aplicar, para después empezar con el tema de la experiencia en Australia, que es otro de los requisitos para la aplicación a la residencia, por el tipo de visa que yo voy a aplicar, ¿cierto? Entonces empiezo a buscar como esa oportunidad laboral. Aquí viene una parte un poco tricky para mí, un poco confusa o retadora para mí, porque yo nunca fui empleada en Colombia, siempre tuve empresa. Entonces, y mi validación fue como independiente. Entonces acá conseguir empleo para mí era un reto grandísimo, y no había nada que me diera la oportunidad en ese entonces como de crear empresa. Yo tenía mi empresa por ahí, Mec Marketing, pero la trabajaba por los laditos, porque yo sabía que no podía hacer nada como tal. Se suponía que no podía hacer nada como tal, como emprendedora, ¿no? Como negocio propio. Las cantidades que pedían para un business eran millones de dólares, así que estaba fuera de nuestro radar. Empecé a buscar empleo, empecé a prepararme. Fui a un par de entrevistas, no me contrataron. Entonces,
esa búsqueda de empleo para mí fue un poco estresante. Sin embargo, la estuve haciendo súper juiciosa. Tenía mi empresa aún, tenía mi empleo como clean, pero estaba buscando esa experiencia como copywriting que me permitiera aplicar a la residencia. Estábamos en todo el tema de pandemia y So Australia abre la opción, un pathway, como un paso a la visa 491, que es una residencia temporal, siendo Small Business and Entrepreneur, eso, pequeño negocio o emprendimiento. Y esa opción de una vez la tomamos. ¿Qué hicimos? Constituimos nuestra empresa. Yo la venía trabajando por ABN, que es como una figura independiente, pero lo que hice fue constituirla. En Colombia diríamos como persona jurídica. Aquí la constituí como PTY. La constituimos el 24 de septiembre del 2021 y empezamos a facturar lo que nos pedía ese pathway o ese camino migratorio, que eran 54,000 anuales de sueldo, más todos los gastos de una empresa, contabilidad, equipos, Entonces, más o menos en promedio, unos 60,000, 65,000 anuales. Pero lo que me exigían era que pudiera demostrar que la empresa tenía la capacidad de pagarme $54,000 al año a mí, por mi trabajo. Entonces, básicamente lo que yo hacía era pagarme ese salario, siendo directora de mi empresa y copywriting de mi empresa. ¿Listo? Habían otras cosas que beneficiaban, que era, por ejemplo, si contrataba a alguien australiano y le pagaba sueldo a alguien australiano, pero era opcional. Empezamos con ese camino. Yo renuncio a mi trabajo como cleaning para poder dedicarme 100% a esto y cumplir como con la meta. Tenía que pasar un año desde que constituimos la empresa, desde que podíamos demostrar esos 54,000. La empresa me pagaba a mí mensualmente el sueldo equivalente, que eran unos más o menos 4,700 mensuales, más todo lo que hay que pagar, que es tax, superannuation, que es como la pensión de acá, todo lo que me tuviera que pagar la empresa, para demostrar eso en papel, ¿no? Que todas esas constancias estuvieran, que los payslips estuvieran, todo súper bien estructurado. La empresa era una cosa, mi salario era otro, mi cuenta de la empresa era una, mi cuenta bancaria personal como Jennifer era otra, y la empresa me pagaba a mí. Así demostrábamos pues cómo funcionaba la empresa. Todo lo que fueran de clientes y eso obviamente lo pagaban hacia la empresa. Contamos con una contadora durante todo el proceso, con un equipo de contadores a los que les pagábamos mensualmente para hacerse cargo de todo el tema de payslips, de pagos trimestrales que hay que declarar de la empresa, bueno, todo el tema contable. Nosotros pensábamos aplicar a los 6 meses para intentarlo antes de que se acabara el año fiscal, porque ¿qué pasa? En Australia los años fiscales van desde el 1 de julio hasta el 30 de junio, ¿sí? Entonces, 1 de junio del 2022 hasta el 30 de junio del 2023, así todos los años. Entonces, nosotros queríamos aplicar antes de que se acabara el año fiscal, porque en cada cierre de año fiscal, es decir, el 30 de junio de todos los años, cierran los programas migratorios y vuelven a abrir después de su respectiva revisión. Como este era un pathway momentáneo, nosotros queríamos intentarlo antes de que cerrara. Sabíamos que no cumplíamos con el requisito de los 12 meses, pero queríamos intentarlo. No alcanzamos a estar listos porque para esta etapa del proceso sí contratamos un agente migratorio, pero no alcanzamos a estar listos antes de la fecha. Así que Juan y yo, mi esposo y yo, intentamos enviar esa aplicación solos y no resultó, no la rechazaron. Cerraron el programa fiscal y estábamos muy nerviosos. Sin embargo, estoy acá revisando las notas. Abrieron las listas a finales de agosto. Ya a finales de agosto vuelven y abren las listas. Efectivamente, el pathway de Small Business Entrepreneur por la visa 491 había cerrado. No podíamos aplicar ya por ahí y pues bueno. Era algo que sabíamos que podía pasar.
Sin embargo, Australia, no sabemos cuánto va a durar, pero para este momento abre las listas con una opción que hace años no existía, y es el autoempleo. Entonces, yo podía aplicar la visa 491 ya no por el Pathway, sino como autoempleada, que es básicamente una skill visa donde lo mismo, presentas validación, carrera, inglés y experiencia en Australia y aplicas, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de experiencia que te piden. Entonces, ahí nos volvió el alma al cuerpo, encontramos el Pathway, encontramos otra vez, no un Pathway, encontramos que a través de la Skill Visa podíamos aplicar como autoempleada, self-employment, y así lo hicimos. Esto abrió otra posibilidad que no teníamos antes, como les dije hace un momento, solo teníamos la opción de la 491, ahora íbamos a tener la opción de la 190. Básicamente, la 491 es una visa temporal que te lleva a la permanente después de 3 años. La 190 es una visa permanente directa a la que aplicas a la ciudadanía después de 1 año. A nosotros en ese punto no nos importaba realmente cuál nos dieran con tal de salir de la visa de estudiante. Así que igual aplicamos a la 190, esperamos cumplir el año. Acuérdense que yo abrí la empresa el 24 de septiembre del 2021, para el 24 de septiembre del 2022 cumplíamos el año y ya podíamos aplicar a la 190 también, porque a diferencia de la 491 que exige 6 meses, esto suena todo un poco técnico, pero esto es de leer tal cual el proceso, pero la 491 nos pedía 6 meses de experiencia, la 190 solo nos pedía nos pedía 12 meses, ¿sí? Tengan eso súper claro. ¿Por qué la 491 ahora nos pedía menos? Porque ya no era a través de ese pathway de Small Business Entrepreneur que nos pedía 1 año para la misma 491, sino que estoy aquí aplicando como Skill Visa, pero autoempleada. Entonces, esperamos al 24 de septiembre del 2022, ya teníamos todos los documentos listos y aplicamos. Aplicamos a la 190, sin embargo, si nos llegaban a decir que no, ellos mismos nos mandan otra invitación a la 491, como decir, ok, aplicas a la 190, pero tu perfil es más de 491, entonces te vamos a dar la 491. Entonces aplicamos a la 190 por descarte, ¿sí? Pero teníamos todo, teníamos los payslips, como les dije, la empresa estaba muy organizada. Entonces habíamos hecho un buen proceso. ¿Qué pasa? Muchas veces se crean empresas, muchas veces se trabaja, aunque sea independiente, pero no se documenta, no se hace esa diferenciación de salarios, sino que simplemente ganamos dinero, pero en la misma cuenta personal. Entonces ahí está una de las claves. Nos llegó la invitación, yo celebré, no supe ni siquiera, no pregunté cuando le dije a mi agente ¿cuál invitación nos llegó? Nos dice la 190. No lo podía creer porque realmente no esperábamos la 190. Como les dije, nosotros hicimos un proceso para 491. Pero así fue. Nuestro emprendimiento nos permitió aplicar a la visa 190 residencia permanente. Logramos al tener todo muy bien estructurado, demostrar ante el gobierno que efectivamente teníamos un perfil que a ellos les podía interesar. El proceso, el examen de inglés, presentamos el PTE, yo presenté el PTE, aplicamos con 65 puntos, 60 nuestros, 5 del estado de Australia a esta visa 190, y así lo logramos. Así fue como se fue trazando el camino, como fuimos paso a paso, porque a veces queremos todo como a la vez, pero para nosotros, o para mí, realmente fue como poder coger un orden y decir, ok, primero hago la validación, después empiezo con el tema laboral, y ya una vez tenía sorteado el tema pues de la empresa, presenté el examen de inglés, me preparé, lo presenté una vez, y así fue. Nuestra primera aplicación, si les soy honesta, acá tengo la fecha, nuestra aplicación se cargó el 29 de septiembre, para que tengan fechas. El 10 de noviembre recibimos la invitación de Australia, del estado, para aplicar ante el gobierno.
Y el 16 de noviembre nos avisan que hay un error, que no podemos proceder, que tenemos que cargar otra aplicación que se vuelve a hacer el 18 de noviembre, 2 días después. Y el 12 de diciembre, es decir, menos de un mes después, recibimos ya la invitación correcta, que se carga o se envía el 17 de diciembre. Y ahora estamos a la espera de hacer unos exámenes médicos finalmente y ya recibir el grante de nuestra visa. Y así fue nuestro proceso. Y si yo puedo dejarles una reflexión al final de esto, es que crean mucho en sus sueños, pero que los construyan también, que vayan paso a paso, porque a veces queremos tanto a la vez que se vuelve un poco, no sé cómo decirlo, pero un poco overwhelmed, demasiado. Por eso en su momento dije, ok, no puedo validar, no puedo conseguir trabajo a la vez, no puedo con el inglés a la vez, vamos un pasito a la vez. Y sí es verdad que en Australia cambian mucho las leyes, por eso hay que actuar un poco rápido, porque un poco rápido no quiere decir hagamos todo a la vez, pero sí decir, nosotros prácticamente salimos de la validación y al mes estábamos de lleno en todo el proceso laboral, ya fuera conseguir empleo, crear empresa. Entonces, no toda la vez, pero sí ser muy diligentes porque en cualquier momento cambian las cosas como nos pasó a nosotros. Nos alcanzamos a preocupar, pero todo como que se fue acomodando. Pero tengan en cuenta que es que teníamos un proceso listo, que estábamos preparados para en cualquier momento decir ya, vamos a aplicar. Y nadie se va a hacer responsable de eso. Nadie es responsable de eso sino nosotros mismos. Ningún agente migratorio, ninguna otra persona que lo haya hecho. Nosotros mismos somos los responsables de todo el proceso. Así que sí se puede venir a Australia en familia, sí se puede venir como estudiantes, sí se puede lograr una residencia como estudiantes. Nada, déjenme sus comentarios, sus dudas, sus preguntas para poder crear más videos.